Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Agradecemos al canal judicial este espacio que nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. Mi nombre es Luz María Saucedo y el tema que tocaremos el día de hoy es la ética y los derechos humanos en las instituciones de seguridad pública. Para hablarnos de este tema nos acompaña el maestro Jorge Carreón Perea, quien es catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Jorge, bienvenido, muchas gracias por venir al programa. Hola, gracias, muchas gracias, Luz María. Es un gusto estar aquí contigo, con tu público, con tu audiencia, para platicar y formular ciertas cuestiones que pueden fortalecer, obviamente, el conocimiento de las ciencias penales en nuestro país. Gracias, Jorge. Ya hemos hablado en varias ocasiones de estos temas, ¿no? Bueno, son los temas muy relevantes, los derechos humanos y la ética, pero por el contenido del programa de hoy, me gustaría que hicieras una definición de lo que es ética. ¿Qué es la ética y cómo la pueden considerar o cómo interactúa con las instituciones de seguridad pública? Bueno, la ética, como una disciplina filosófica, tiene su origen primeramente, sobre todo en un diálogo platónico, que es la República, en el que se trata, además de diversas cuestiones sobre la estructura del Estado, que éste tiene que tener una finalidad específica con respecto a las actuaciones de las personas que obviamente habitan en él y se desenvuelven en él. Bajo esta tesitura hay muchas posturas que nos hablan sobre qué sería la ética a lo largo de la historia, por lo cual no hay una definición homogénea que considerarse definitiva sobre la misma. Algunos hablan que es una ciencia o disciplina que estudia las conductas, la costumbre e incluso el bien de la personalidad, pero dependiendo desde la perspectiva que tú lo analices, la ética, puede ser tendiente hacia una finalidad, hacia o la búsqueda de ciertos productos, que depende desde la perspectiva, reitero, que puede tener diferencias marcadas. Por ejemplo, una ética utilitarista es aquella que busca únicamente el mayor beneficio de una conducta, mientras que una ética deontológica, que más que postula Kant, va ligada hacia no solo a considerar una conducta, su utilidad, sino cómo se enmarca dentro de la relación social e individual de la persona con respecto a un beneficio colectivo, pero siempre marcándose bajo ciertos principios fundamentales objetivos, que son reconocibles para todos los sujetos y por ende que ayudan a fomentar dos cosas: una actuación conforme a valores predeterminados, pero a su vez considera a las personas como fines en sí mismos y no como medios para la consecución de ciertos beneficios, ciertas cuestiones que serían delegables a la persona sobre la cual nosotros nos estamos basando. En este caso estaríamos hablando de la segunda definición. Efectivamente, la definición, yo me apego más a la definición kantiana, en ver a la persona está mucho más completa, ¿no? Y en materia de seguridad pública, me imagino que es de la que vamos a hablar. Sí, por supuesto, con una ética viendo a la persona como un fin en sí mismo y no como el medio. O como, al hablar de instituciones de seguridad pública, pues obviamente nos referimos también a sus integrantes, ¿no? Que son los que van a materializar tanto los principios y valores que se operan como visión institucional, pero a su vez como parte de un Estado democrático de derecho. Y como en algún momento mencionaba Jorge Madrazo en un libro denominado Tópicos de Derechos Humanos, nosotros hay que atender que los servidores públicos están para servir a la persona, no para servirse de las personas, ¿no? Claro. Ahora háblame de los derechos humanos. ¿Existe una definición universal de derechos humanos? Y sí, puedes platicármela, y si no, platícame de qué es lo que consideraremos los derechos humanos ahora, ¿no? En el programa. En el programa, perfecto. Al igual que la ética, es un concepto que refiere muchos significados, precisamente su naturaleza, al estar ligado a las ciencias sociales, ¿no? Las ciencias naturales, que sí tendrían, por ejemplo, una definición concreta para ciertas cuestiones, entiéndase la física, la biología, la química. En materia de derechos humanos, al ser una ciencia o parte de una ciencia social que es el derecho, no hay una definición que nos permita desintegrar o canalizar todo lo que podría significar en una sociedad. Hay muchas definiciones, varios autores han dado las mismas: Francisco Laporta, Jürgen Habermas, Sandra Serrano y Daniel Vázquez también mencionan ciertas definiciones. Para el caso que nos ocupa, y en este sentido, una definición que he llegado a proponer es que los derechos humanos son derechos subjetivos esenciales e inalienables que tutelan libertades fundamentales, garantizan la igualdad y aseguran mínimos necesarios para la vida. ¿Por qué esta definición
a mí me considero que sería una apropiada para este rubro, porque finalmente vemos que los derechos humanos tienen que ver con la libertad, que es uno de los principales valores que se deben de fomentar en todo Estado democrático de derecho, pero una libertad basada en la igualdad y precisamente en la equidad, considerando a todas las personas de la misma forma, pero no solo para ejercer los derechos, sino para que tengan acceso a ellos, mínimos necesarios para la vida, porque finalmente los derechos humanos no solo nos llevan a una esfera social o individual, sino también una esfera de necesidad para llevar una vida digna e íntegra. Por ejemplo, derecho al agua, la protección a la salud, derecho a la vivienda, a la alimentación adecuada, entre muchos otros. ¿Por qué son derechos subjetivos? Van ligados a la persona, ojo, no al hombre o a la mujer, sino a la persona en general, lo cual incluye tanto a mexicanos, extranjeros, género femenino, masculino, entre otros, y además inalienables porque la persona no puede renunciar a ellos. Tú no puedes celebrar, por ejemplo, un contrato en el que limites tu libertad, sino que no lo puedes enajenar y por lo tanto no estás en capacidad de poder delegar o renunciar a ellos. Jorge, ¿por qué recientemente cobra tanta importancia el tema de los derechos humanos? Ahora se escucha con mucho más frecuencia que antes y se cuida el tema de los derechos humanos. ¿Por qué? Pues responde sobre todo a un desarrollo y un tránsito histórico que ha vivido el país en materia legislativa y normativa, así como de creación de instituciones, tendientes a fortalecer estos derechos que son esenciales para la persona porque se desarrollan y permiten el mantenimiento del Estado democrático de derecho. El tema de los derechos humanos cobra relevancia en México, sobre todo a partir de 1990, con ciertos antecedentes, en los que se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, posteriormente se reforma, pero se va dando cuenta la sociedad de que hace falta que las instituciones tengan un límite no solo normativo marcado, digamos, en legislaciones específicas, sino también de que existan ciertos derechos que las instituciones fomenten, porque el beneficio final va a ser la población. El Estado, bajo esta tesitura, hay que considerarlo que el Estado mexicano es un Estado que busca asegurar no su mantenimiento por el puro poder, sino el mantenimiento de las personas, de la vida íntegra y digna de las personas que lo habitan, con el objetivo, obviamente, de acrecentar todas aquellos valores, aquellas ideas que permitan el desarrollo armónico de la persona dentro de un contexto social determinado. Ahora, bueno, vamos a relacionarlos, ¿no? ¿Cómo Sí. es que se relacionan los derechos humanos y la ética? Y también valdría la pena marcar claramente la línea de que los divide, ¿no? Claro. Bueno, los derechos humanos finalmente también promueven valores. Los valores van a ser una parte fundamental de la ética y nosotros hay que descubrir lo siguiente. Santiago Nino, en un libro que se llama Ética y Derechos Humanos, manifiesta que al ser estos derechos inherentes a la persona, inalienables, pero al estar focalizados y al ser necesaria, además, su positivización en un documento en específico, marca una tendencia no solo del sujeto de derecho, sino de la institución que va a proteger esos derechos. La ética y los derechos humanos, ¿por qué se conjugan? Porque las dos tienen que ver con la persona y con la conducta de la persona, ¿no? Los derechos humanos, al ser inherentes a toda persona, obviamente nos liga a una idea de que el sujeto se va a determinar a través de sus propios actos, los cuales con las normatividades específicas pueden ser limitados, pero además que le ayudan a comprender la forma en cómo se desarrolla social y culturalmente. Por otro lado, si decimos que los derechos humanos son inherentes, todos también tenemos una ética determinada. La ética y los derechos humanos nos pueden ayudar a nosotros a comprender la noción de que todos somos sujetos de derechos, pero no solo en relación directa con las autoridades, por ejemplo, sino con nosotros mismos como personas. Es lo que Lyotard llamaba los derechos de los otros. El otro es un sujeto igual de derechos que yo, pero ¿cómo lo reconozco? A través de comprender que él es también facultado para poder materializar acciones que yo tengo y por lo tanto que es una persona que puede ejercer las mismas acciones que yo, o poniendo en otros términos un poquito más concretos y llevándolo a una relación directa. Yo soy un sujeto libre, la libertad es parte de los derechos humanos, pero no soy un sujeto libre de manera total, soy un sujeto libre en referencia a que tengo a mis allegados o las personas con las que me desarrollo, me desenvuelvo, son también sujetos libres. En el momento en que se confrontan estas dos libertades,
muchas veces uno podría pensar qué es lo que va a suceder. Puede ser una colisión de las mismas que genere lo que llamaba Hegel la teoría del amo y el esclavo, en la fenomenología del espíritu, o por otro lado, genera una condición que permita desarrollarnos y potencializarnos mutuamente. Y por ejemplo, esta relación ética y derechos humanos también me viene a la mente que se puede relacionar de cierta forma, pero no siempre, con lo que es la legalidad. ¿Cuál es la relación de lo que es legal, lo que es un delito o no, con la ética y los derechos humanos? O sea, no actuar conforme a la ética de una institución o con apego al cuidado de los derechos humanos quiere decir que sea legal o que sea ilegal. Bueno, aquí hay que considerarlo, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de una ética particular y de una ética general basada sobre todo en valores que son determinados para todas las personas. La ética individual es cuando yo decido actuar de cierta forma conforme a los beneficios positivos o negativos que me puede representar a mí. De carácter general, cuando ya no solo veo que mis acciones tienen una relación directa con mi beneficio o mi desbeneficio, sino con la estructura social en la cual yo me encuentro relacionado, ¿no? Obviamente el principio de legalidad, que es fundamental para los estados democráticos de derechos, parte de la idea de que las actuaciones de todos los servidores públicos y de todas las personas tienen que estar enfocadas precisamente a establecer lo que marca la ley. Ahora bien, finalmente nosotros vamos a considerar una parte fundamental, que el principio de legalidad como fundamento entonces del Estado de Derecho tiene que verse ligado a ciertos valores que son deseables para las personas, sobre todo que trabajan en las instituciones de seguridad pública o de cualquier institución del servicio público, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos marcar que las personas se desarrollan siempre de la misma forma, se desarrollan a partir de ciertas circunstancias específicas, lo que José Ortega decía, yo soy yo y mi circunstancia, yo me voy determinando. Obviamente, las instituciones lo que te dicen, sí, vas a irte determinando libremente, no podemos coactar esa situación, esa libertad. Sin embargo, siempre es preferible fomentar una serie de valores que ayuden a disminuir los aspectos negativos que se susciten o que puedan suscitarse en una institución y con ello reducir, por lo tanto, todas aquellas conductas que vulneren el ejercicio de la función pública, pero a su vez que ayuden a generar una cultura de la legalidad y sobre todo respeto a los derechos humanos, considerando que todos somos sujetos de derecho, reitero, pero que además nos encontramos en una relación intrínsecamente directa entre lo que hacemos, lo que podemos hacer e incluso lo que podemos desear, ¿no? Jorge, en el 2011 se hace una reforma a la Constitución en materia de derechos humanos, ¿no? Una reforma muy aplaudida y muy importante. Yo quisiera que nos platicaras cómo influye esta reforma en el actuar de las instituciones de seguridad pública, ¿no? Y bueno, por supuesto, de las personas que trabajan en las instituciones de seguridad pública. Claro, bueno, como te había mencionado previamente, Luz, la reforma constitucional en materia de derechos humanos responde a la necesidad de una modificación legislativa que México se ha ido viviendo desde hace muchos años. Sobre todo, digamos que un antecedente directo y relacionado con la reforma del 2011 es la reforma del año 2008 en materia de seguridad y justicia. ¿Por qué? Las dos buscan ampliar derechos de las personas, una sobre todo basada en el aspecto de un proceso penal de corte acusatorio, y la reforma de 2011 en materia de derechos humanos busca fomentar la participación de las instituciones para fortalecer los derechos humanos de las personas y sobre todo las autoridades, basado en 4 principios fundamentales: la universalidad, la interdependencia, la progresividad y la indivisibilidad de los mismos derechos, ¿no? Bajo esta tesitura, tanto la reforma de 2008 en materia de seguridad y justicia como la de 2011 en materia de derechos humanos buscan establecer un marco normativo y además institucional que ayude a hacer de México un Estado democrático y constitucional de derecho, en el que la persona sea lo principal y no la actuación estatal. Bajo este punto, y retomando la pregunta que tú planteabas, tiene una relación directa la reforma del 2011 con las instituciones de seguridad pública. ¿Por qué? Hay que recordar que el Estado mexicano, una de sus principales preocupaciones siempre ha sido la seguridad de las personas, pero la actuación también
de los integrantes de aquellas instituciones que salvaguardan, obviamente, esta seguridad. Jorge, me voy a quedar con esta idea porque tenemos que hacer una pausa, pero quisiera que la desarrollas más adelante. Claro que sí. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en su programa Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas y los números de teléfono. De igual forma, los invito a seguirnos en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de la ética y los derechos humanos en las instituciones de seguridad. Y nos acompaña el maestro Jorge Carrón Perea. Jorge, antes de irnos a la pausa, ya estabas platicándonos acerca de cómo influye esta reforma de derechos humanos del 2011 en el actuar del personal y de las instituciones de seguridad pública. ¿Podríamos terminar con esta idea? Claro que sí, Luz. Como, retomando lo previamente dicho, las instituciones de seguridad pública se fortalecen su actuación o su marco de actuación a partir de la reforma de derechos humanos del año 2011 por lo siguiente. La reforma de derechos humanos del 2011, al establecer, reitero, un marco legislativo mucho mayor e institucional para fortalecer este tipo de derechos en el territorio nacional, señala, reitero, ciertos principios sobre los que operan los derechos humanos, pero a su vez obligaciones estatales específicas que tienen todas las autoridades en este rubro. Esas obligaciones son la de respetar los derechos humanos, es decir, evitar hacer cualquier acción que vulnere estos derechos, proteger, accionar el aparato estatal cuando sea necesario llevar a cabo una protección debida de los derechos de una persona o un grupo determinado. También garantizar, generar los mecanismos necesarios para fortalecer, hacer exigibles estos derechos, que las personas los puedan ejercer, y finalmente promover, que puede ser entendido desde dos posturas: dar a conocer los derechos y fomentar e incentivar, obviamente, todas estas características, o más bien estos derechos. Ahora bien, la forma en cómo se interrelacionan directamente tanto esta reforma del 2011 con respecto a las instituciones de seguridad pública radica principalmente en la actuación que llevan a cabo las instituciones. ¿Por qué? Generalmente las actuaciones de los miembros de las instituciones de seguridad pública, que recordemos que de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública son los miembros de las procuradurías, sea federal o estatales, de seguridad pública o de las corporaciones de seguridad pública, y a su vez del sistema penitenciario. Si nosotros vemos que las actuaciones de los miembros de estas instituciones siempre se encuentran en el foco de la atención, tanto mediática como académica, radica en que se asocian al poder del Estado que tiene tanto para castigar, el poder punitivo, como también la fuerza pública que se manifiesta, ¿no? Muchas veces nosotros vemos que las actuaciones de estos integrantes de las instituciones de seguridad pública son seriamente criticadas por violentar derechos humanos, por no apegarse a ciertas cuestiones o principios que obviamente tanto laceran la actividad institucional y su imagen, como también por otro lado lo que hacen es afectar derechos humanos de personas en cuestiones específicas, sobre todo ligadas al debido proceso, por ejemplo, o un trato digno a aquellas personas que se encuentran recluidas, por ejemplo, en centros penitenciarios, ¿no? Que son lo más sonado. ¿Cómo se relacionan ya en específico? Porque la reforma del 2011 ya brinda un marco concreto y además permite, con la introducción de un bloque de constitucionalidad, considerar tanto los derechos humanos marcados en la Constitución Nacional como en tratados internacionales que ayudan a fomentar ciertas actuaciones, ¿no? Por este sentido, ya las actuaciones de los miembros de las instituciones de seguridad pública son basadas con respecto a los derechos humanos. Pero no podemos decir que se hace el cambio en la Constitución e inmediatamente las instituciones empiezan a actuar diferente.
se habían visto esta serie de problemas que me estás diciendo de las situaciones de seguridad pública, pero ¿cómo se aplica, no? Porque no en el momento en que se hace el cambio constitucional ya todo cambió, ¿no? No, claro que no. Forzosamente lleva todo un proceso, ¿no? Pero la parte principal es generar un marco legal que regule las actuaciones y que limite ciertas pautas, ciertas conductas, ¿no? No se va a solucionar por arte de magia. Si fuera así, bueno, se acabarían muchos problemas con solo publicar una ley al respecto. Pero al dar un marco legal, permite además generar una modificación y un rediseño institucional de los operadores de estas instancias. Por lo tanto, te brinda mayores elementos que tienen que fortalecerse desde diversos puntos, como son la formación, la educación, la profesionalización o la creación de políticas públicas específicas que vayan dirigidos a maximizar y potencializar los derechos humanos. Por ejemplo, en el Distrito Federal se llevó a cabo en el año 2008 un diagnóstico y posteriormente un programa de derechos humanos del Distrito Federal, el cual marcaba cuáles eran las principales falencias que tenía el Distrito Federal o los principales riesgos de violación de derechos humanos, y además, una vez generado el diagnóstico que te decía cómo estaban las cosas, se establece un programa en el que se marcan pautas específicas para seguir y con ello establecer ciertos rubros. Ahora bien, por ejemplo, una cuestión que es muy sonada y que tú podrías decir, bueno, ¿qué impacto tiene, qué situación nos puede ayudar? La reforma del 2011, únicamente en el aspecto legal, pues brinda una mayor amplitud para generar acciones desde las tres esferas de gobierno, ¿no? Y los tres niveles también. Y al establecer puntos específicos, coadyuva. Forzosamente tienen que generarse más acciones meramente a través que las establecidas legislativamente. Pero por eso, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación tiene una unidad encargada de llevar a cabo y vigilar el cumplimiento de la reforma, y otras instancias, por ejemplo, la Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, fomenta la promoción y la protección de estos derechos humanos en particulares concretas, ¿no? ¿Qué tan importante ha sido que incluso se creó hace poco una unidad de ética y de derechos humanos en la propia Procuraduría, dando cuenta de la importancia que es generar y rediseñar institucionalmente esta cuestión, ¿no? De manera, quisiera que nos platicas cuáles son las instituciones a las que estamos hablando de seguridad pública, ¿no? Porque podría ser tan amplio como secretarías existen, ¿no? Pero dime, ¿de quién estás hablando? ¿Quiénes son las instituciones de seguridad pública que necesitan tener conocimientos de este tipo? De este tipo, bueno, las instituciones, reiterando lo previamente señalado, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos dice son las procuradurías y también las secretarías de Seguridad Pública o corporaciones similares en los estados o a nivel federal, a partir de la Comisión Nacional de Seguridad, y aquellas que llevan a cabo o que tienen en su control el sistema penitenciario. Ahí hay que distinguir qué instituciones de seguridad pública son estos tres grandes grupos, y la propia ley te marca una diferencia entre instituciones de procuración de justicia, las procuradurías, e instituciones policiales, que serían tanto las corporaciones de tal índole a nivel nacional y también las del sistema penitenciario, ¿no? A esto nos estamos refiriendo, a estos tres niveles, o bueno, estas tres instancias: procuradurías, corporaciones de seguridad pública y sistema penitenciario. Conociendo un poco de cómo está la situación dentro de estas de las funciones de estas instituciones, ¿cómo aplicar esta reforma, esta ley, que es la constitucional, en el sistema penitenciario, ¿no? O sea, estamos hablando de no vulnerar los derechos humanos, pero, por ejemplo, en materia de sistema penitenciario, pues lo veo un poco más complicado. No sé si sea cuestión de solamente de tiempo o de recursos. ¿Cómo lograr que no se vulneren los derechos humanos dentro del sistema penitenciario? Lo que nos muestra la historia de los derechos humanos, de manera global y focalizada incluso en México ciertos grupos poblacionales, es que los derechos humanos llevan un proceso de desarrollo amplio y es un proceso paulatino que poco a poco se va gestando, pero que parte en una primera instancia de la conjunción de sinergias del gobierno, del Estado, para fortalecer estos derechos. Caso concreto, y uno lo puede reconocer, las primeras declaraciones de derechos humanos que hablaban sobre el voto, participación política, supongamos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789, solo hablaban del voto, por ejemplo, para los hombres.
y en el caso de la Declaración de Virginia, para los hombres libres, hombres blancos, en contraposición con otros grupos poblacionales, ¿no? Posteriormente se va desarrollando y en este rubro yo te señalo este ejemplo porque la mujer no era considerada en ese sentido como un sujeto de derechos políticos. Incluso en México hasta 1853 se establece ya el voto universal, que engloba también para que las mujeres tengan ese reconocimiento al derecho que les es inherente, que es participar políticamente. Ello nos muestra que hay un desarrollo gradual e histórico. ¿Por qué lo menciono o por qué lo traigo a colación? Porque en el sistema penitenciario, pues obviamente es uno de los sistemas que más tienen el foco de interés en materia de derechos humanos por diversas actuaciones que pueden esgrimirse o que se llevan a cabo y porque finalmente tal vez marca la pauta más negativa de un Estado, que es el poder de castigar y de tener a una persona dentro, recluida, y pues obviamente con ciertos derechos limitados, ¿no? Que limitados, por ejemplo, la libertad, no pueden salir por ciertas cuestiones, obviamente, pero aquí nosotros hay que ver que la reforma del 2011, al marcar una pauta significativa con respecto a lo que estaba anteriormente, ya nos está brindando que el sistema penitenciario, de acuerdo al artículo 18, se va a basar en los derechos humanos y el respeto de la persona. Institucionalmente ya se estableció. Vamos a ver cómo se van trasladando esas esferas y materializar acciones concretas que fomenten, por ejemplo, el trabajo dentro de las personas que se encuentran en centros penitenciarios, o también fortalecer lazos de comunidad, obviamente para maximizar ese respeto y ejercicio de los derechos humanos, pero también parte en una buena medida de la capacitación, por ejemplo, que se otorgue a los integrantes de dichas instituciones o a los que se encuentran en el sistema penitenciario, por lo cual se replica a los miembros de las instituciones de seguridad pública, tanto de las procuradurías como de las corporaciones policiales. Aquí lo interesante es que la capacitación, yo sé que mucha gente esgrime que a través de la capacitación se puede fortalecer, sí, se capacita mucho, efectivamente, pero hay que atender que la capacitación tiene que estar focalizada a la actuación de cada persona dentro de su servicio, de su desarrollo profesional o personal. ¿Por qué? Esto quiere decir que si tú vas a capacitar, por ejemplo, a miembros de la Policía Federal o a peritos en materia de derechos humanos, lo tienes que hacer en primera instancia con un lenguaje que sea adecuado y que les sea pertinente para poder transmitir los conocimientos. Esto obviamente no lo señalo yo, lo dice la Declaración del Derecho de las Personas a tener educación en derechos humanos, que en el artículo 3.3 dice, sí, vamos a fomentar la capacitación en materia de derechos humanos, la educación en derechos humanos, pero siempre atendiendo a las características y necesidades específicas que tenga cada grupo poblacional, ¿no? Porque no va a ser la misma forma en cómo tú puedas otorgarlo a un policía que a otra persona que tenga una función administrativa. La educación es pertinente en base general, pero ya aplicado al caso concreto, tiene que usarse un lenguaje en específico, ejemplos que sean útiles en la vida cotidiana, y de esta forma la capacitación va adquiriendo no solo ese grado de formación de conocimientos, sino también ayuda a capacitar realmente conforme a las funciones específicas que tiene cada persona. Y tú me estás hablando como pues de un ideal, de lo que se tendría que hacer, pero en materia de capacitación, ¿qué se está realizando a la fecha o qué se ha realizado? Bueno, diversas instancias y diversas instituciones generan sobre todo cursos, talleres de derechos humanos para sus miembros, para aquellos integrantes que las tienen, y sobre todo también en temas específicos, porque se pueden dar capacitaciones, por ejemplo, en materia de derechos humanos, pero basados sobre todo para la aplicación del protocolo de Estambul, ¿no? En ciertos rubros. Eso obviamente habría que atender y hacer un análisis de cómo lo han implementado esta capacitación cada institución y cómo han fortalecido el conocimiento de esta materia, pero obviamente esto quiere decir no solo que se dé ya en el aspecto, digamos, laboral. También esto tiene que fomentarse desde las instituciones académicas de primera formación, me estoy refiriendo por ejemplo a las universidades, que fortalezcan la educación no solo por ser la materia en derechos humanos, sino también una ética que es formación de valores. ¿Por qué?
Lo importante cuando nos referimos a la ética son los valores que nosotros fomentamos, pero no solo socialmente, sino también culturalmente. Las formas son muchas. Incluso la difusión de los derechos humanos coadyuva de manera significativa a fortalecer las actuaciones de sus miembros y dar a conocer obviamente a la ciudadanía cuáles son aquellos puntos que ellos pueden coadyuvar para beneficiar sus derechos, y con ello se logra una cohesión entre sociedad y en este caso instituciones, ¿no? Sí, porque me queda mucho más claro la materia de capacitación y de cómo medir o percibir el conocimiento que tienen del respeto de los derechos humanos. Pero en cuanto a la ética es como más difícil de medir, ¿no? O sea, es cómo saber si algún miembro de alguna de las instituciones de seguridad no está actuando conforme a la ética. Y también, ¿cómo saben el código de ética o cuáles son en dónde se encuentra escrito cómo deben de actuar los miembros de estas instituciones? Bueno, constitucionalmente los miembros de las instituciones de seguridad pública, de acuerdo al artículo 21, párrafos 9 y 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, marcan que las actuaciones de los integrantes de estas multicitadas instituciones tienen que basarse bajo ciertos principios: honradez, legalidad, respeto a los derechos humanos, entre muchos otros que obviamente ayudan a fortalecer su servicio. Las campañas de difusión de estos códigos de ética o códigos de conducta, por ejemplo, en el caso de varias instancias, ayudan a fortalecer esta relación que tiene el individuo como servidor público, no solo con sus afines, sino con la visión y la misión que busca la institución. Una forma de cómo fortalecer estos códigos de conducta, darlos a conocer, es repartiéndolos, por ejemplo, entre los miembros de las instancias o señalándoles en dónde ellos lo pueden localizar. Obviamente, digamos en internet, ¿no? Obviamente el conocer todos estos códigos de conducta pueden ayudar a maximizar que conozcan hasta cuáles son o qué es lo que se espera de su servicio, pero ello tiene mucho que ver, obviamente, con la cuestión del servicio de carrera, la profesionalización que se va llevando, por ejemplo, en el personal sustantivo. Pero aunado a la anterior, Luz, hay que tener en consideración que la ética per se tú no la puedes imponer. Lo que puedes hacer es buscar cómo fomentarla, cómo desarrollarla bajo ciertos principios. Por ejemplo, actualmente en las instituciones de seguridad pública se busca que los integrantes sean los más allegados al perfil del puesto, y eso se logra, por ejemplo, entre muchas otras medidas, con las denominadas evaluaciones de control de confianza, las cuales ayudan a fortalecer y a detectar aquellos elementos que son los más aptos conforme al perfil de puesto que tienen establecido. Bueno, y este es un tema que es muy controversial, ¿no? El tema de los exámenes de control de confianza. ¿Tú considerarías que sí ayudan a conseguir empleados que vayan más conforme a lo que tú estás buscando, que cuiden y que respeten los derechos humanos y que actúen de una forma ética? ¿Tú sí crees que funciona? Porque la verdad es que es muy criticado. O sea, algunas personas dicen, esto no sirve, ¿no? El polígrafo, bueno. Sí, claro, las evaluaciones de control de confianza, desde que se empiezan a implementar en el Estado mexicano, han generado diversas posiciones a favor y en contra, ¿no? Que obviamente nos llevan a considerar, e incluso en algunos casos a plantearse su efectividad, como tú bien lo mencionas, ¿no? Es una cuestión que en carácter público se ha señalado, qué tan efectivas son, si violan o no derechos humanos. Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su momento emitió una recomendación general destinada a buscar abolir esa práctica de evaluaciones de control de confianza mientras no estuvieran reglamentadas, entre otras cuestiones. Pero, por ejemplo, la recomendación 4/2013 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal menciona que incluso ayudaría la implementación de evaluaciones de control de confianza para fortalecer a las instituciones de seguridad pública del Distrito Federal, ¿no? Mencionándolo. Ahora bien, la efectividad yo creo que sí coadyuvan muchísimo en identificar perfiles que no vamos más allá más que el perfil de puesto, para que la persona que tiene una función asignada la lleve a cabo de manera concreta. Hay que tener en claro, las evaluaciones de control de confianza no son oráculos. ¿Por qué me refiero a que no son oráculos? No te pueden ellas determinar
qué es lo que va a hacer una persona posteriormente. No te va a decir, va a pasar esto, si tal. No, porque eso no es su función. Es la identificación de un perfil, primero para ingresar, pero además es posteriormente periódico. Sí, se hace periódicamente, sí. Periódicamente y de manera permanente, ¿no? Que son dos cuestiones distintas. Permanente, que durante la persona se encuentra en la institución, va a llevar a cabo estas evaluaciones, pero que sea con cierta periodicidad para que te ayude obviamente a determinar ciertos perfiles y analizar verdaderamente cómo puede coadyuvar esta persona. ¿Por qué son importantes la identificación de perfiles en materia de las instituciones de seguridad pública? Porque reiteramos, si bien todas las actuaciones de los servidores públicos y de las instituciones, tanto a nivel federal, estatal como municipal, se encuentran sujetas a la fiscalización directa por parte de la ciudadanía y obviamente también, por ejemplo, los medios de comunicación, las que están allegados a las instituciones de seguridad pública, todavía más, porque se están refiriendo a ese, reitero, ese poder que tiene primero de castigar o de hacer uso de la fuerza del Estado. Entonces tienes que buscar, obviamente, ciertas posiciones que ayuden a fortalecer un marco institucional que fomente la participación. Pero no es la única, digamos que una medida institucional para fomentar la ética y ayudar hasta cierto punto no es la que habíamos referido previamente, sino también fomentar, por ejemplo, Yo quisiera que termine, o sea, vamos a hablar de que ya hablamos de los exámenes de control de confianza como uno de los métodos que tienen para buscar que los miembros de las instituciones de seguridad pública estén alineados a los derechos humanos y a la ética, y regresando me cuentas el resto. Claro que sí. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes del canal judicial y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de la ética y los derechos humanos en las instituciones de seguridad pública. Jorge, antes de irnos a la pausa estábamos hablando de cómo ayudan la aplicación de exámenes de control de confianza para pues mejorar el conocimiento, el perfil, tú me decías, el perfil sí, de los servidores públicos de estas instituciones. Pero quisiera que nos platicaras, y nos ibas a platicar, qué otras medidas se están llevando a cabo para cuidar lo que es el respeto a los derechos humanos y el comportamiento conforme a los códigos de ética de las instituciones. Bueno, obviamente una forma de maximizar el respeto a los derechos humanos en las instituciones de seguridad pública y por otra parte la ética, con la cual abordaremos un poco más adelante, es dar a conocer a los miembros de estas instituciones cuáles son sus obligaciones principales en la materia y cómo sus actuaciones, al materializar la función diaria, pueden incidir en el ejercicio o en el detrimento de estos derechos y dar a conocer en qué consisten, cuáles son los puntos principales, pero también concientizar de que ellos también son sujetos de derechos humanos. Toda persona, todo servidor público es una persona y por ende tiene derechos humanos. Bajo esta tesitura, si nosotros logramos fomentar una cultura en la que hagamos visible el hecho de que los servidores públicos son ellos a sí mismos, que se conciban no solo como alguien que sirve, que da un servicio al público muy importante y que obviamente tiene esa vocación para establecerlo y para dar parte de su vida al funcionamiento del Estado mexicano, que también son sujetos de derechos y que por lo tanto pueden reconocerse así y reconocer en las demás personas esa propia esencia que nos caracteriza como seres humanos, como personas, reitero, como sujetos de derechos, y con ello sería una forma de maximizar, ¿no? Reitero, los ejercicios de empatía, de visibilizar al otro como un sujeto bajo las mismas condiciones que yo,
con circunstancias diferentes, pero que en la esencia o en el fondo somos lo mismo, ¿no? Una forma muy concreta de poder maximizar, por ejemplo, la ética en el servicio público es fomentar el servicio de carrera. ¿Por qué? El servicio de carrera, como un servicio que va desarrollando una persona que tiene una vocación para ello, pues obviamente ayuda a que tú puedas ir integrando dentro de su formación y dentro de su desarrollo valores y principios institucionales que coadyuven y eficienten en gran medida la labor que llevan día con día, y además basada obviamente en el respeto de los derechos humanos como parte integral, ¿no? Visibilizar que no solo se respetan los derechos humanos porque es una obligación, sino porque tiene que ser además un deber y una forma de potencializar el Estado de Derecho. En tanto se respeten los derechos humanos o este tipo de derechos en un Estado democrático de derecho, es factible fomentar una inclusión social y por ende también fortalecer no solo digamos las instituciones y la legislación, sino fortalecer el día a día con el desarrollo del otro, ¿no? Que es una parte fundamental. Bueno, pues hemos estado hablando de la importancia y de cómo hacerlos más sensibles en tema de derechos humanos y de la ética, pero ¿qué sucede cuando un servidor público no actúa con respeto a los derechos humanos o no actúa de una forma ética? ¿Existe pues algún tipo de llamada de atención, de penalización, no sé cómo lo quieras llamar, castigo, no lo sé? Bueno, si violenta derechos humanos, el mismo artículo 1 constitucional en su párrafo 3 te señala que lo principal que debe hacer el Estado es prevenir las violaciones de derechos humanos. Si no logra prevenir, o sea, si no se logra materializar esa prevención y se lleva a cabo una violación de derechos humanos, que conforme al artículo 6, fracción 19 de la Ley General de Víctimas, se entiende como toda conducta o bueno, todo acto o omisión llevado a cabo por un servidor público en ejercicio de sus funciones que afectan los derechos humanos o por un particular con funciones públicas que obviamente los detrimenta el uso y ejercicio de estos derechos. Si hay una violación de derechos humanos, se tiene que investigar qué fue lo que pasó, ¿no? También dentro de un Estado de Derecho hay que marcar que la presunción de inocencia opera en todos los sentidos, ¿no? Investigarlo, posteriormente el mismo artículo... ¿A quién le toca esto? Bueno, dependería en cada caso, ¿no? Podemos verlo por dos vías, una vía de carácter judicial y una vía de carácter que se denomina no jurisdiccional, que puede ser a través de las comisiones de derechos humanos. Pero depende obviamente de la situación en la que nos encontremos. Por ejemplo, una actuación indebida por parte de un servidor público de una institución policial o de una corporación policial, puedes llevarlo con el Consejo de Honor y Justicia de la dependencia, previo que se haya analizado el caso por inspección policial, o en el caso de una violación de derechos humanos que se esgrima por parte de un servidor público, supongamos de otra instancia que sea, no sé, me viene a la mente la Secretaría de Educación o el IMSS, por ejemplo, puedes allegarte a las Contralorías, que es un medio que también va vigilando la actuación de estos servidores, que sea conforme a los principios de legalidad, a lo que se encuentra marcado en la norma, pero además tienes las comisiones de derechos humanos. Las comisiones de derechos humanos en México tienen su origen hacia 1990, como ya había mencionado, se fortalecen en 1992 cuando se constitucionalizan, se añade el apartado B a la Constitución, al artículo 102 de la Constitución, y se han ido fortaleciendo con el paso del tiempo, teniendo ya en la reforma del año 2011 una estructura mucho más sólida para la promoción y respeto de los derechos humanos, que tiene esta función como lo marca la Constitución. Tanto hay una comisión nacional como hay comisiones estatales, obviamente apelando a las funciones que van a tener, pero también su ámbito de aplicación, ¿no? De jurisprudencia que podrían tener. Jurisdicción. Sí, dentro de, bueno, se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿no? Y dentro de ella, una de las funciones es, crear un fondo para la reparación del daño, y hay dos, ¿no? Para las víctimas de delitos y las víctimas de vulneraciones graves a los derechos humanos. ¿Qué te parece esta medida que se toma y tú considerarías que esto funciona?
Bueno, en primera instancia, la reparación del daño, para terminar y ligándolo con lo que mencionamos hace un momento, el Estado tenía que prevenir las violaciones de derechos humanos, investigarlas, en dado caso sancionar a los responsables y reparar el daño. La reparación del daño, de acuerdo a la Ley General de Víctimas y diversos instrumentos internacionales en la materia, nos señalan que tiene que ser una reparación integral, no solo es la vía económica. Hay medidas de rehabilitación, de restitución, de no repetición, de satisfacción, por ejemplo, que ayudan también ligadas con la parte económica, pero es de carácter integral. O sea, uno piensa que la reparación es únicamente dame dinero, cuando no es así, ¿no? Hay personas que digan, a mí no me interesa tanto eso, sino que me ofrezcan una disculpa pública, por ejemplo. O si alguien está secuestrado, la víctima, dirían, bueno, a mí me interesa que aparezca la persona. O sea, claro, va dependiendo, pero son todas estas medidas que incluye la Ley General de Víctimas y que señala. Ahora bien, la consideración con respecto a, como tú, o bueno, puedo dilucidar de tu pregunta, existen víctimas de derechos humanos y víctimas del delito, incluso la legislación en la materia resulta un poco obscura en ese sentido, porque la Ley General de Víctimas nos da una definición de víctima e incluso cataloga 3 tipos: directa, la que resiente el daño de manera inmediata; indirecta, los familiares, por ejemplo; y potencial, aquella persona que por prestar ayuda a la víctima puede verse afectada, ¿no? Mientras que en la legislación penal, el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice: víctima es aquella persona o el sujeto pasivo que resiente directamente el daño. Mientras que ofendido es aquella persona titular del bien jurídico que resulta afectado por la conducta delictiva, ¿no? Pudiendo ser una persona física o una persona moral. En materia de derechos humanos, por ejemplo, al hablar de víctimas, últimamente ha surgido ciertas posiciones que dicen, bueno, es que las personas morales tienen derechos humanos o no, es la discusión. A mi parecer no, si apelamos al hecho de que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, máximo instrumento internacional en la materia que nos aplica a nuestra región, señala en su artículo 1, párrafo 2, para efectos de esta convención se entenderá persona a todo ser humano, limitándolo, ¿no? Ahora bien, tomando esta posición, puede haber una víctima del delito que a su vez se convierte en una víctima de violación a los derechos humanos, pero por conductas diferentes, pero ligadas en un sentido. Una persona que es asaltada, por ejemplo, no recibe acceso a la justicia, ya se convirtió tanto en una víctima del delito como una víctima de violación a los derechos humanos. Puede tener esas dos características. No obstante lo anterior, habrá que tener cuidado, ¿no? Y atender a cada caso específico, porque muchas veces puede coincidir la figura de víctima del delito y víctima de violación de los derechos humanos. Sí, claro. Por ejemplo, en muchas, ¿no? En muchas. La tortura, por ejemplo, me viene a la mente, ¿no? Que tanto es un delito como es una violación a los derechos humanos. Pero puede haber casos en los que no. Y sobre todo la determinación de esta calidad de víctima de violación a los derechos humanos muchas veces se marca o se establece por una vía no jurisdiccional, que es la atención a las comisiones de derechos humanos. Pero obviamente lo que nos deja de conocimiento de estas dos cuestiones es que tanto la víctima del delito como la víctima de violaciones de derechos humanos tienen derecho a una reparación, sí, una reparación, pero no solo en el aspecto monetario, reitero, que sea una reparación integral. Y con respecto a la pregunta que se hace del fondo, considero que es una forma importante de cómo establecer este derecho de la víctima de poder tener una reparación. Obviamente tiene que irse atendiendo, tiene que irse desarrollando, viendo cuáles podrían ser los puntos a perfeccionar, una serie de cuestiones a modificar, porque como toda institución humana, todo es perfectible, ¿no? Y en tanto funcione y le depositemos la confianza tanto a ese fondo o a las instituciones allegadas, pues obviamente podríamos nosotros fortalecer una cultura de la legalidad, ¿no? Pues como nos platicas queda muy claro cuáles son las consecuencias de no actuar con el debido respeto a los derechos humanos, pero cuáles son las consecuencias de actuar de una forma poco ética o que no alineada al código de ética de la institución. Pues tiene que ver mucho con el impacto que tiene hacia las personas o la visión que se tiene, digamos, socialmente sobre la institución y sobre sus miembros, ¿no? Digamos que si bien una conducta antiética por parte de
de una autoridad puede no tener consecuencias de carácter normativo, por ejemplo, de carácter legal, pues sí puede tener consecuencias graves con respecto a la impresión que tiene la ciudadanía o la población sobre su actuación. Esto es importante porque finalmente, si el servicio público se marca para servir a la persona, para servir al pueblo, para servir a la nación mexicana, si la persona empieza a ver que no son los más adecuados los miembros de estas instituciones, o lo determina, se pierde la credibilidad en la institución y entraríamos en un círculo vicioso que resultaría difícil de lograr abrir nuevamente o destruir este círculo, en la que la persona no cree en la institución, la institución o la persona en la institución también ya empieza a desconfiar de la ciudadanía, y por lo tanto nos movemos ante una esfera que muy difícilmente podremos evitar y que podríamos eliminar. Bajo esta tesitura, Luz, yo creo que una parte importante para fortalecer la ética en las instituciones de seguridad pública es primero identificar a través de un diagnóstico, sobre todo en las instituciones de seguridad pública, cuáles son los valores que permean a la misma. Pero los valores, digamos, institucionales y por servidor público, pero también identificar la ciudadanía cuáles son los valores y los antivalores que identifican en los miembros de estas instituciones. ¿Por qué? Porque podremos partir ya de un parámetro exacto, un parámetro que nos brindara los elementos suficientes para poder establecer las acciones. Puede haber un problema de falta de credibilidad de las instituciones, sí, pero ¿en qué se fundamenta? O sea, no solo es decir se encuentra, sino también se fundamenta en tal motivo, en tal, esta es la percepción que yo tengo como ciudadano, esta es la percepción que yo tengo como servidor público, para fomentarlo de manera integral, ¿no? No solo basta atender siempre, un problema no se atiende por su causa o por su efecto, se tiene que atender desde causa y efecto para fortalecerlo. Se han hecho, reitero, actualmente muchas acciones tendientes a asegurar el respeto a los derechos humanos y a la ética en diversas instituciones de seguridad pública. Por ejemplo, reitero, la Procuraduría General de la República con el Código de Conducta que lo establece de manera muy concreta, la creación de una unidad de ética y derechos humanos que es fundamental, pero también existen otras acciones de otras instituciones que pueden ayudar o coadyuvar a fomentar esto. Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública, ¿no?, con la declaración de conflicto de intereses, pues ayuda a fortalecer este marco institucional que poco a poco se va estableciendo, se va maximizando en beneficio de la sociedad. Hay que atender entonces que no soslayar estos esfuerzos, sino al contrario, unirnos y ver cómo sería la forma más adecuada de poderlos perfeccionar y de poderlos implementar de manera adecuada, ¿no? Jorge, en nuestro tiempo se terminó, pero te agradezco muchísimo que hayas venido a hablarnos de la importancia de la ética y los derechos humanos en las instituciones de seguridad pública. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luz, a tu auditorio que están pendientes, y pues te agradezco la invitación y estamos para apoyar y para servir. Gracias nuevamente al auditorio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los espero la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.